La Universidad de EAFIT se ha convertido en un referente cultural no solo para sus estudiantes y docentes, sino también para la ciudad y el país al proponer una agenda de alta factura que vincula a todos los públicos y que además contribuye con nuestra labor formativa integral. El Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas no es ajeno a esa realidad y es por esta razón que ha encaminado gran parte de su trabajo a promover acciones culturales con el fin de contribuir a la generación de conocimiento. La campaña EAFITenses Culturalmente Activos, enfocada en fortalecer la conciencia de los usuarios del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas como sujetos titulares de derechos culturales y personas autónomas con plena capacidad de autorregulación, desarrolla una serie de acciones culturales que promueven la participación de la comunidad universitaria en las actividades de promoción de la lectura y la escritura. Entre ellas, desde 2010, viene celebrando los encuentros con el autor y su obra, un espacio cultural y académico que ha acercado a los escritores con el público, en los que se habla no solo de los libros, sino también del proceso de creación de los mismos. Conversaciones que nos han permitido conocer a diversos creadores de obras literarias, más allá de las historias que narran. Enmarcados en la celebración del Mes Internacional de la Mujer y bajo el tema de revelaciones femeninas, presentamos a las mujeres de la literatura que nos revelan sus historias y experiencias a través de este género creativo. Es por ello que en esta oportunidad nos acompaña la escritora Esther Fleisacher. Entre sus obras se encuentran Las Tres Pasas, Cable a Tierra, La Flor Desfigurada, La Risa del Sol y Canciones en la Mente. Esta poeta, editora y psicoanalista está acompañada en esta tarde por Doris Elena Aguirre, comunicadora social periodista con estudios de maestría en filosofía de la Universidad de Antioquia, redactora cultural del periódico El Mundo y docente universitaria, quien en la actualidad se desempeña como asistente de dirección de la editorial Universidad de Antioquia y editora de la revista Agenda Cultural Alma Mater de la misma institución. Y por la maestra Marta Sen, directora del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, quien realizará unas lecturas de la obra literaria de Esther Fleisacher. Buenas noches. Esperamos que la simultaneidad de colores, que fue meramente accidental, sea una buena premonición para que la conversación sea muy fluida. Bastante afines. Pienso que para acompañar a Esther en una conversación sobre su obra, que además es una tarea bastante grata, que me honra además, puede uno apelar al que siempre será un maestro en este asunto de tratar de definir lo que es la literatura, tratar de definir lo que es la poesía, como es Jorge Luis Borges. Creo que uno se queda corto cada vez que piensa en las distintas teorías, en las distintas postulaciones que él alcanzó a hacer sobre la poesía, y creo que quizás dos de sus mejores textos en ese sentido pueden ser Arte Poética, que fue luego recogido en un librito donde se compilan las conferencias que él dictó en la Universidad de Harvard, y ese texto ya clásico sobre la poesía que aparece en el libro Siete Noches. Allí él hace un hermoso recuento sobre lo que es la poesía, pero pienso y hago alusión a ello sobre todo para tratar de pensar en el tema de lo que es la literatura y la pasión por la literatura que Borges manifiesta en ese texto. Allí se habla, palabras más, palabras menos, de lo que es el asunto estético, la experiencia estética de la literatura, que es básicamente lo que Borges rescata. Y me parece importante señalarlo porque creo que puede ser un camino que nos conduce de manera muy directa, de manera muy clara, a lo que es la estética en la obra de Esther. Borges habla y señala que básicamente la literatura es expresión, y con eso se refiere pues como a una línea en la teoría del pensamiento estético que es bastante fuerte, y que en todo caso no hay que confundir con simplemente quedarse en lo meramente formal de la literatura, sino que hay que pensar que esa forma revela el contenido, como diría otro esteta que además menciona de manera muy especial el no siempre ponderado Harold Bloom.
señala que ese asunto de la expresión, de la forma, de la palabra, y dice que la palabra es la luz del pensamiento. Entonces, señalar pues como en esos términos que esa concepción de la literatura, en tanto expresión, en tanto experiencia estética, puede llevarnos muy claramente a lo que es la obra de Esther. En términos de, y vamos ahora a preguntarle de manera muy, muy directa sobre este asunto de cómo es que se inicia su creación literaria, cómo es que ella crea sus cuentos, cómo escribe sus novelas y cómo pule los versos para lograr los poemas que ya tiene reunidos en un volumen. Para 1999 Esther publica su primer libro. Si bien ya venía publicando, hasta donde le entiendo, cuentos de manera dispersa, poemas también en distintas publicaciones, en 1999 tenemos por primera vez un volumen de Esther. Tenemos además la fortuna de publicarla en la Universidad de Antioquia. Ese volumen se llama Las Tres Paces. Creo que podemos, como para empezar la conversación, empezar con un cuento de ese volumen para empezar ya la conversación con Esther. Tierra en los zapatos. Clemente se sobaba la hermosa chivera blanca con un gesto de tristeza que rompía el alma. La muerte de Adolfo, el más joven de los hermanos, había sido un revés inesperado. Además de la tristeza, a Clemente lo embargaba algo así como una desazón. ¿Por qué Dios había querido empezar al revés? Él era el mayor, había casado a su única hija y hasta era viudo. Su Perla se había ido hacía ya varios años. Nunca se había opuesto a los designios divinos, siempre los encontraba sabios, pero esta vez no entendía nada. Su hermano era una buena persona, siempre había cumplido con el deber y aún le quedaban cosas por hacer. La hija menor estaba soltera. Cuando murió Perla, Clemente supo que era mejor así. No tenía sentido prolongar una existencia tan dolorosa. Aunque no se acostumbraba a su ausencia, habían compartido toda una vida y llevaba su mirada azul tallada en su mirada miel. La presencia de Chela, la muchacha del servicio doméstico, permitió que no se desmoronara. Había trabajado con ellos los últimos años y fue una bendición. Era suficiente con extrañar a Perla. Hubiera sido insoportable extrañar también el lugar de la toalla en el baño, la mermelada de naranja al desayuno o el cojín en el sillón de lectura. Ya habían enterrado a Adolfo. Como era la costumbre, la Shivá o duelo de los 7 días se llevaba a cabo en la casa del difunto. Era una familia especialmente unida. Estaban presentes los hermanos, las esposas, los hijos, los sobrinos, las nueras y los yernos. Para Clemente, como para cada uno de los miembros de la familia, no cabía duda de que la Shivá era necesaria, tanto para despedir al que se iba como para aceptar la partida. Además, era un precepto religioso. También es el momento en que los amigos y conocidos de la familia visitan a los dolientes. La casa estaba a reventar de gente y los comentarios siempre pasaban por el asombro que esta muerte les causaba. Adolfo estaba lleno de vida, de proyectos, y su familia lo necesitaba. Clemente se encontraba embebido en la discusión con el señor Kurtzel acerca de la sabiduría de Dios. Su amigo lo desconocía a él, que siempre había sido un modelo en el cumplimiento de la ley. Le estaba pidiendo que fuera cauto con sus pensamientos, no fuera a provocar sobre sí la ira divina. Él sabía que no tenía derecho a dudar. Con el tiempo entendería los designios sagrados. En ese momento los interrumpieron. Había una llamada telefónica para Clemente. Era Chela, a recordarle que era su hora de salida. A Clemente se le había olvidado el mundo desde el momento en que lo llamaron para darle la noticia y salió de la casa creyendo que se trataba de una equivocación. Sabía que Chela por nada del mundo se quedaría a pasar la noche en su casa, ni aún en los días más graves de la enfermedad de Perla lo había aceptado. La madre, una anciana ciega, la esperaba impacientemente todas las noches. Su deber era permanecer en la casa del hermano, pero los niños no podían quedarse solos. Los nietos estaban a su cuidado, dado que su hija y el esposo se encontraban de viaje. Llevarlos a la casa del duelo era insensato, los menores no debían participar de tales situaciones. ¿Cómo abandonar la Shivá y no cumplir con la ley? ¿Dios lo tomaría como un acto de rebeldía? ¿Y Adolfo lo entendería?
Le atemorizaba pensar en sus reproches cuando se encontraran en la morada celeste. Clemente, en un gesto descuidado, se jalaba con una mano las temblorosas arrugas de la otra mano mientras una ocurrencia cruzaba por su mente. Salió al jardín de la casa de su hermano, pacientemente puso una capa de tierra dentro de sus zapatos, asegurándose de que toda la superficie quedara cubierta, se los puso y salió para su casa silenciosamente sin despedirse de nadie. A la mañana siguiente, durante el rezo, adelantándose a la interpelación del señor Kurtzel, le hizo saber que ni por un momento había dejado de pisar la casa del hermano muerto. Había dormido sentado con los zapatos puestos. Esther, cuéntanos cómo es la creación de estos cuentos, porque indudablemente es el primer libro. Me interesa mucho que nos cuentes cómo es ese paso de cualquier tipo de escritura que tuvieras previa, que con seguridad venías escribiendo continuamente otro tipo de textos. ¿Cómo es que llegas al asunto del cuento? ¿Cómo descubres que pueden ser cuentos? Este cuento es particular, digamos, porque a mí me cuentan una pequeña historia, que es la historia de la tierra en los zapatos. O sea, alguien hizo eso realmente, alguien que yo no conocí, que muere el hermano, tiene que irse de la casa donde está la Shiva y tiene que ingeniarse la manera de seguir pisando la casa del hermano, y lo que hace es poner tierra en los zapatos. Las circunstancias de esa historia, solo conozco eso, pero por otra parte quería también, hay una inquietud que siempre he tenido, y es hay ciertas personas que tienen como una conversación con Dios permanente. Entonces quería como poner un poco de eso, de cómo puede ser la relación de alguien con Dios, cuando Dios es su aliado, pero en un momento dado no está de acuerdo con lo que Dios decide, que es en este caso que el hermano menor muera sin haber, digamos, terminado de hacer las cosas más importantes, que es casar a su hija menor. Y esto viene de cuando yo leí un libro de Agnon, que en este momento se me va, con el que ganó el premio Nobel, se me va el nombre. Bueno, ahora si me acuerdo les digo el nombre del libro. En ese libro, Agnon habla de unos judíos que estaban peleados con Dios. Entonces, digamos, aquí no hay una pelea tan radical como los de ese libro, pero sí hay un controvertir la decisión de Dios. Entonces es como esas dos cosas se me juntaron ahí en ese cuento. Ahora, de todas maneras, esto lo puedo decir ahora. Digamos que mientras yo escribo el cuento no estoy pensando en que quiero poner esta cosa o quiero poner esta otra, sino que apareció el personaje y yo empecé a escribir y el cuento se va armando. Es una cosa que para mí misma es muy mágica. Yo siempre he dicho que la primera sorprendida soy yo cuando escribo un cuento. Es como si a la primera que se le contara el cuento fuera a mí misma. Entonces, después, mejor dicho, yo lo que tenía en la cabeza era la tierra en los zapatos. Yo desde que hay ciertas cosas que escucho y yo digo, eso va a aparecer en un cuento. Es lo único que sé. Nunca sé si va a ser el tema del cuento o si va a aparecer como un rasgo del cuento, pero cuando oí eso supe que iba a escribir un cuento. Y ese inicio son que imágenes, palabras. Indudablemente la fuerza de los rituales tiene aquí todo su peso, particularmente en este libro compuesto por 8 cuentos. Enseguida me interesa que nos cuentes también la génesis de otro de los cuentos. Pero entonces la pregunta es esa, ¿es una palabra, es un gesto específico, es una imagen que se te queda? En este caso fue una imagen, o sea, la imagen de alguien en un jardín poniéndole tierra a los zapatos, a mí me pareció una imagen pues casi surrealista. Sí. Pues una imagen de una fuerza casi de cine, mejor dicho. Sí, el ejercicio de contar lo que sucede cuando visitas un cementerio y que de ahí surge la historia de las 3 pasas, que es además el que le da pues de manera muy hermosa el título al libro. ¿Cómo ocurre?
A ver, Las Tres Pasas es el primer cuento que yo escribo. Yo venía escribiendo poesía, yo escribí 15 años poesía sin imaginarme que iba a escribir cuentos, porque además pensaba que para escribir cuentos había que tener, yo decía imaginación, ahora sé que pensaba que había que tener fantasía. Entonces yo decía, yo nunca voy a escribir un cuento porque mi fantasía es como, digamos, muy plana, digamos así, a nivel de fantasía. Pero después, bueno, entonces yo escribía poesía, leía cuentos, inclusive el primer libro que leí fueron cuentos, que fue Isaac Babel, y es un cuentista que he leído toda la vida. Entonces, pero yo siempre he llevado un diario donde anoto reflexiones, a veces situaciones y las lecturas, y también a veces las películas. O sea, no es muy constante, hay épocas que soy muy juiciosa y escribo todo lo que leo, todo lo que veo y todo lo que pienso, y hay épocas que simplemente pongo una frase. En todo caso, yo fui un día al cementerio, mi padre murió muy joven y yo fui al cementerio. Yo pensaba en ese momento que había que ir como si ir al cementerio fuera un asunto de que el que estaba enterrado, como un deber con el que estaba enterrado. Y ese día, cuando fui al cementerio, caí en cuenta de que yo estaba ahí era por mí. Fue como una revelación, pues yo de pronto supe que uno va al cementerio por uno, porque uno necesita tener lazos con esas personas, pues, y renovar los lazos con esas personas. Entonces llegué a mi casa y empecé a escribir esa visita al cementerio. Escribí 2 párrafos y de pronto apareció un personaje y apareció una historia, y yo dejé que se escribiera la historia. En ese momento supe que había escrito un cuento y pues, como les digo, la primera sorprendida fui yo, porque yo no escribía cuento, yo escribía poesía. Entonces, bueno, lo saqué ya del diario, lo miré pues como independiente del diario y se lo mostré a algunas personas, y ese cuento en cosa de 3 meses estaba publicado. Entonces yo lo tomé como una especie de, pues aquí se me está diciendo algo, pues aquí como una beta que uno de pronto descubre y efectivamente. Entonces a partir de ahí empiezan a aparecer los cuentos, no tan mágicamente como el primero, porque este sí fue, como dicen algunos escritores, dictado totalmente. Yo no tuve que pensar si este personaje, nada, o sea, el personaje empezó a hablar y yo a escribir. Es una historia que recoge, digamos, ciertas leyendas que yo había escuchado en la comunidad, y es ese asunto de que los muertos quedan enterrados en otras partes y la gente los abandona, y ese deseo de tener a sus muertos cerca. Pues estoy hablando desde quienes, o sea, de todas maneras los judíos son muy errantes, pero además con el asunto de la guerra, o sea, los cementerios quedaron al otro lado del mar, eso era imposible. Pero también hay una errancia ya cuando llegan a América, o sea, ellos hasta que van encontrando sus lugares, llegan a un lugar, pasan a otro, después a otro, hasta que se quedan en un lugar. En ese trasegar, pues van dejando sus muertos en distintas partes. Entonces, yo recojo de alguna manera eso que es una leyenda que uno desde pequeño estaba escuchando, que fulano tiene la mamá enterrada en tal parte, que fulanito tiene un hijo en tal parte, pues cosas así. La alusión que hiciste a Babel, ¿será que nos puedes leer algo precisamente extractado del diario? Porque me interesa que conectemos ahora con el asunto de la tradición, porque indudablemente, no solo en este libro, sino que diría que también en el libro de poemas, está presente esa relación con la tradición judía, con una suerte de tradición oral particular que creo que te nutre. Sí, y que de alguna manera, por ejemplo, en Las Tres Pasas y tanto en Tierra de los Zapatos aparece, o sea, son cosas escuchadas. Voy a leer un textico de acá. Bueno, yo quiero decir que me siento muy contenta de que Marta esté leyendo mis cuentos. Yo me oigo, la oigo, y no, es como si uno no se como si tomara una distancia muy especial con lo que uno escribe, y es realmente muy emocionante.
Este texto que voy a leer se llama Jotín y, o sea, cuando salió Las Tres Pasas, las personas que me publicaron me pidieron que si tenía más cuentos, yo no tenía más cuentos, entonces me pidieron que extractara algún parrafito o alguna cosa que yo pensara que se pudiera publicar del diario, y entonces escogí este pequeño texto que se llama Jotín. De nuevo leo a Babel, contenta de sentir un gusto que perdura, que se renueva. Sus cuentos tiernos, duros e irónicos, cuidadosamente escritos, son una lección de buena escritura. Babel es además un signo que me trae en 2 cuentos el nombre del pueblo donde nació mi padre, Jotín. Siento por primera vez que ese pueblo fronterizo, que nunca he podido encontrar en el mapa, existe. No es un nombre pronunciado solo en familia. Babel me trae un destello de realidad. Estuve en Jotín cuando mis abuelos aún vivían allí. Pienso que pudo haber posado su mirada sobre mi abuela Ides, ignorando que más de 50 años después, la nieta de esa mujer leería en otro idioma sus cuentos. Granos de verdad sobre los hombres me trae Babel, y por primera vez un punto perdido de mi historia cobra el peso de pertenecer al mundo. Imagino, con ese destello regalado por Babel, un pasado que no tengo a quien preguntar. Bueno, cuéntanos entonces cómo es esa relación con lo que podría denominarse tradición. Bueno, lo que pasa que es que, a ver, aquí particularmente hago referencia, la familia de mi papá viene de Rumania, en la frontera con Rusia. Es un lugar que nunca he podido encontrar en el mapa, no he encontrado ninguna literatura, lo único que he encontrado, y casualmente es el primer cuentista que yo leo en la vida, pues que leo seriamente, pues en el colegio uno le ponían a leer cuentos y cosas, pero que ya yo decido y por ejemplo busco los libros de Babel. Babel solo tiene 3 libros, entonces los leo todos, pero además los he leído a lo largo de toda la vida. Y Babel, en Caballería Roja, que Babel es un escritor que le da mucha dificultad de escribir, y Gorky le hace una sugerencia y le dice: vaya, conozca mundo, y él se enrola en la Caballería Roja a conocer mundo y escribe un libro de cuentos que es impresionante, que se llama Caballería Roja, que son cuentos a veces de una página donde hay una fuerza y una capacidad de narrar ahí una historia que a mí eso siempre me ha parecido asombroso, pero además es muy poético. Tiene unas imágenes que uno a veces dice, pero pues, ¿qué es esto? Y se devuelve a leer esa imagen porque realmente es impresionante. Pero además yo pues puedo decir que brinqué hasta el techo cuando leí que llegaron a Jotín, pues por ejemplo con la Caballería Roja llegaron a Jotín, entonces para mí fue como si la realidad se me metiera al libro, o como si la realidad se saliera del libro mejor, y yo pudiera decir, es que es verdad que existe, pues así yo nunca hubiera puesto en duda de que, porque por ejemplo yo tengo el pasaporte, en esa época no habían fotocopias, tengo una foto de todo el pasaporte de mi papá y ahí aparece Jotín, pero en ninguna otra parte lo había encontrado, hasta ya hace unos años que intentamos mirar cómo sería el asunto con la embajada rumana y ahí nos enteramos pues que Jotín sí existe, pero igual es como una nebulosa con ese Jotín. Entonces es muy particular porque por un lado está la tradición, digamos, judía, que es muy presente, muy cotidiana, muy de todos los días en la infancia, pues y en todo mi crecimiento, pero al tiempo una nebulosa de los orígenes, porque inclusive la otra rama también no es muy claro. Por ejemplo, mi abuela nace en Palestina, mi mamá nace en Alejandría, Egipto, y yo ya después, cuando no tengo cómo preguntar cómo fue, pues por qué pasaron de Jerusalén a Alejandría, pues uno con la historia puede suponer un montón de cosas, pero no tengo la historia particular de ellos, pues que los hizo hacer ese movimiento. Entonces,
como una cosa muy firme en la tradición, pero una cosa muy nebulosa en las historias, pues, en los orígenes. Exacto, de las historias. Pero entonces, ¿cómo se te plantea el problema de lo que normalmente se denomina como una suerte de realismo en los cuentos? Porque yo supongo que con esta cantidad de datos, de elementos absolutamente identificables, permanentemente puedes tener una enorme dificultad con respecto a, bueno, dónde interviene lo que ahorita denominabas como imaginación y dónde esos elementos que son verificables en lo real. Bueno, yo eso me lo he contestado de una manera, y es que yo creo que yo escuché mucho a mi abuela, sobre todo la paterna, hablar cuando era pequeña, y que todo eso, y también hay una transmisión, digamos que es una transmisión muy particular, porque yo me imagino Jotín sin haber estado en Jotín y sin recordar que nadie me la describiera, pero bueno, uno ha leído más o menos cómo son las condiciones en Rumania, y alguna que otra palabra que puedo recordar de lo que decía mi abuela, entonces yo lo hago. Pues, y bueno, ya mucho después, con más conciencia, por ejemplo en películas, hace poco vi una película de Rumania donde yo decía de alguna manera como si constatara lo que me hubiera imaginado. Pues la pobreza de Rumania, la nieve en Rumania, el frío en Rumania, o sea, todo eso fue constatarlo en esa película. Muy bien, en un ensayo que te publicaron a raíz de un evento, de unas jornadas de literatura en Confama, haces una alusión a eso, a propósito pues del tema de los cuentos dictados, que vi que ahorita hiciste pues como una alusión también en esos términos, a de dónde surgen. Y entonces señalas aquí que se trata de una memoria otra, donde no es el recuerdo lo que está en juego, sino algo contenido en el lenguaje. Se cuela en los dichos alrededor de la mesa, en lo que se escuchó sin licencia, en la mirada extranjera de mi padre, en las conversaciones en otro idioma para que los niños no entendiéramos, en la comida poco convencional de las celebraciones. ¿Cuál es el punto de vista que adoptas? Porque hay una cosa muy llamativa en este primer libro, y es que uno tiene la sensación, creo que salvo dos cuentos, de que está hablando una niña. ¿Cuál es el punto de vista que adoptas para recoger justamente esto que señalas? Yo pienso que es ese, que es una niña que está siempre mirando. Pues yo la imagen que me hago es como si fuera una niña siempre al borde de la mesa, oyendo y mirando a los grandes, pues y viendo los detalles. Cuando yo digo una memoria otra, es una memoria que se queda en uno sin que haya conciencia, y sale es en esto, ¿cierto? Y porque hay una transmisión que va más allá de la palabra. Entonces, en esa transmisión y en esa manera de cómo, de todas maneras, los extranjeros, digamos, tienen cosas particulares para comunicarse, para hablar. Pues mis dos abuelas tenían acento extranjero. Entonces, pues todo eso está ahí, todo eso. A ver, yo hablo mucho, yendo un poco más allá pues de la memoria, de que lo que yo siempre estoy tratando de rescatar es una voz. Entonces por eso es que pienso que oí, o sea, todo el tiempo, o sea, mi otra abuela también contaba historias, mi mamá contaba historias, pues, o sea, hay una tradición oral, a pesar de que el pueblo judío es un pueblo de la escritura, porque siempre están escribiendo, siempre están interpretando la Torá, siempre están dejando constancia de esas interpretaciones, o sea, hay una cosa con la escritura, también hay una cosa con oral. Yo recuerdo pequeña en la sinagoga, los más ancianos siempre estaban hablando si era esto lo que había que leer en la Torá, si era lo otro, si hoy nos tocaba tal cosa, si en las fiestas se hace, por ejemplo, hay una fiesta donde no se debe comer levadura. Hay unos que dicen en esa fiesta, que es en la Pascua, coincide con la Pascua a veces, coincide a veces con la Semana Santa, es la Pascua judía. Entonces hay una tradición que dice que no se puede comer nada que crezca, entonces no comen arroz, no comen lentejas durante una semana. Y hay otra que solo dice no se come pan con levadura, entonces simplemente no comen harinas, ni nada que crezca.
Entonces, todo el tiempo están interpretando, o sea, ellos cogen la letra y dicen, no, ahí lo que dice es esto, y el otro contesta, no, ahí lo que dice es esto, y se la pasan en eso, pero hay otros que lo escriben. Entonces, están las dos cosas, permanentemente. Bueno, para que hablemos un poquito de ese asunto de la voz que señalaste ahí, que pensaría que no solo se aplica a esa voz que puedes escuchar para crear tus narraciones, sino esa voz que tienen tus textos, que creo que cada vez se ha consolidado mejor y que tiene una expresión muy clara en las narraciones, en la novela, en la poesía. Entiendo que en 2000 ganaste una beca de creación del Fondo Mixto de Cultura a un libro de poemas, de poesía, que en su momento no fue publicado, pues titulado Cable a Tierra. De eso vamos a hablar ahorita más adelante cuando retomemos el asunto del libro de poesía, que en efecto sí publicas el año pasado. Entiendo que en 2007 Sí. publicas un segundo libro de cuentos, ya con el doble de cuentos, que se llama La Flor Desfigurada. Yo creo que de ahí podemos leer un cuento que se llama El pelo gris. El pelo gris. Aura eligió la simpleza como su estilo de vida. Excluyó lo que implicaba alboroto o bulla. Frecuentaba solo lugares propicios para la conversación. Su apariencia era neutra, su vestuario no incluía colores vistosos, sin ser elegante era clásico. No se maquillaba y llevaba siempre el cabello corto. Había un deseo de austeridad, de pasar desapercibida. Por dentro y por fuera era la misma, emociones planas. Nada la sacaba de esa rigurosa cotidianidad. Mesuradas eran sus expresiones, opiniones, gustos y gestos. Pasados los 45 años, las canas asomaron profusamente y una palidez ceniza cubrió su semblante. Empezó a distanciarse de la imagen en el espejo. Le costaba creer que esa fuera ella. Un asunto que nunca había sido parte de sus inquietudes comenzó a hacerse presente sin darse cuenta que veía detallando a las otras mujeres, calculándoles la edad y comparándose con ellas. La mañana comenzaba con una ducha de agua fría para despertarse de verdad. Le templaba el alma y el cuerpo, le gustaba empezar el día con vigor. Pero el momento de elegir la ropa se había vuelto difícil, con todo se sentía marchita. Cada vez perdía más la confianza en sí misma. Las días convencionales le producían sensación de derrota. No se imaginaba cómo sería enfrentar a los conocidos con el pelo tinturado o con rubor en las mejillas. Hizo sutiles cambios que la llenaban de contento. Introdujo el verde claro y un rosado pálido en sus blusas. El día que estrenaba pensaba que ahora sí se vería diferente, pero su rostro seguía igual de opaco. A pesar de la vergüenza, intentó hablar con su marido. Él lo tomó a la ligera. Siempre vio en ella una mujer práctica y descomplicada. Rodeándole los hombros con el brazo, le susurró que la veía hermosa. Laura, ya con 19 años, hubiera podido ayudarle, pero se sentía ridícula preguntándole a su hija lo que ella nunca le enseñó. Ignoraba los detalles sobre maquillaje, accesorios y moda, descalificándolos por poco útiles. Nunca se imaginó que con el paso del tiempo cambiaría tanto su aspecto. No se reconocía. Buscaba en las otras mujeres cuál podría ser el corte de cabello que le convenía, los colores de la ropa para su piel, el largo de las faldas para su estatura. Mirándolas, descubrió que el maquillaje y los accesorios no eran carga, no se veían agobiadas, ninguna se ocupaba de lo que llevaba puesto. Tal vez como la pintura en los indígenas que tenía diversos significados, vislumbró que era una exigencia de la vida cotidiana. ¿Cómo enfrentar la mirada del otro sin que nada mediara? La primera vez que la vio, le robó su atención. No sabía si sería capaz de vestir como ella o de usar aretes tan largos, pero le pareció auténtica y no pudo quitarle los ojos de encima. El maquillaje era suave y preciso, el rostro se veía iluminado, el terracota de la blusa combinaba con la falda, los zapatos sin tacón y el bolso de tela colgaba descomplicado en su hombro. Se bajó del bus con pesar, hubiera querido mirarla hasta descubrir dónde y en qué residía la armonía. Esperó volver a verla pronto, pero no hubo la feliz coincidencia.
Sucedió pasados 6 meses. La vio sola en el salón de té Astor, saboreaba ensimismada un salpicón con helado. Aura buscó un lugar donde observarla sin ser vista. Esta vez lucía un sencillo vestido rojo con diminutas flores blancas arriba de las rodillas, medias de color, piel y zapatos marrón. El bolso de cuero descansaba en una silla. El rostro, con muy poco maquillaje, se veía fresco. Resaltaban los ojos café serenos. Estaba absorta mirándola y no se percató de la otra mujer que se acercaba a la mesa. Se sobresaltó cuando vio el entusiasmo con que se las saludaban las dos mujeres y el furtivo beso en la boca no le pasó desapercibido. La otra, que le pareció sin gracia, se sentó de espaldas, permitiéndole seguir la contemplación. Vio los roces de manos, las miradas insistentes y las risas cómplices. Nada de lo que veía era postizo. Estaba desconcertada. Nunca se había detenido en el asunto considerándolo ajeno y precisamente esa mujer se le aparecía como el ideal de lo femenino. Las mujeres hacía rato se habían marchado y ella seguía allí. Los pensamientos no lograban ordenarse, algo se le escapaba. ¿Cuántas veces su propia madre le había dicho con dulzura: hija, píntate, no tiene que ser fuerte, hace falta, así sea solo un poco? De inmediato aparecía la imagen de la tía Claudia, imagen de payaso pintorreteado, de mujer triste y buscona. Poco después de cumplir 15 años decidió que no podía falsearse, que el color de su piel era tenue, la expresividad de sus ojos miel sorprendían a quien se acercaba de verdad, su cabello abundante solo necesitaba corte y lavado. Veía en el maquillaje y la vanidad intentos fallidos por esconderse. Pero esta mujer usaba la pintura, la ropa, el bolso como una continuación de su cuerpo. Hace falta, así sea solo un poco. Las palabras de su madre cobraban un nuevo matiz inesperado. Supo que era inaplazable y se fue a la peluquería. Albita había intentado en vano hacerle todo tipo de recomendaciones, pero ante el gesto escéptico de su clienta se limitaba al consabido corte de cabello de cada 2 meses. No salía del asombro. Estaba feliz que por fin quisiera hacer uso de sus conocimientos. La escuchó atentamente y puso toda la sutileza e inteligencia que su oficio de tantos años le permitía. Al final de la tarde, Aura miraba complacida su imagen en el espejo. Albita había logrado lo que ella quería. Sin volverla otra, tenía brillo. Lo que siempre había pensado como la mejor manera de ser auténtica, ahora se le presentaba como un interrogante. ¿Por qué tantos años queriendo ser invisible? Bueno, Esther, el cambio que se da a este libro, tanto en una variedad de temáticas, de puntos de vista, de, si se puede utilizar ese término, de temas para los cuentos, ¿a qué se debe? Es decir, ¿hay algo intencional allí o vas armando historias? No, pues voy armando historias. Estaba tratando de acordarme cómo fue, pero es igual, es armando historias, pues no hay una cosa intencional. Nunca ha habido un asunto intencional, sino que las historias van apareciendo y van armando los libros, pues. Esa densidad psicológica de los personajes, con elementos tan simples, con rasgos, con gestos, con situaciones absolutamente, aparentemente cotidianas y anodinas, ¿eso se encuentra en el camino o eso es una cosa plenamente intencional? Eso se encuentra en el camino. O sea, yo nunca pienso, yo he leído pues cómo otros escritores arman sus historias o sus novelas y hacen esquemas y piensan en los personajes y construyen personajes, digamos así, por fuera del cuento y después los meten al cuento o por fuera de la novela y después integran como las partes, digamos así. No, pues el no. final. Borges decía que uno tiene un inicio y tiene un final y ahí elabora la mitad simple y llanamente. Sí, usualmente sí me pasa eso. Tengo el principio, tengo el final, o sea, tengo el principio y empiezo a escribir y cuando voy en algún momento del cuento, no sé precisar exactamente dónde, pero en algún momento del cuento ya sé el final. Entonces, eso se vuelve un poco a veces tenso porque es como si algo estuviera jalando y uno sabe que no, pues que hay que esperar para poder llenarlo, ¿cierto? Y que escribir es lento y que además cansa. O sea,
cuando yo escribo, cuando yo sé que me tengo que sentar a escribir, yo puedo sentarme a escribir 4 hojas así, como si fuera automático, pero no es automático, pues porque las cosas tienen pero termino rendida, o sea, termino cansada. Y usualmente yo en 2 sentadas puedo escribir la historia. Ya después viene el otro trabajo que es afinar, pero es más un asunto de lenguaje porque ya todo lo de la historia está dado ahí. ¿Cómo es ese asunto con lo del lenguaje? Es decir, cuando te refieres a eso, estamos hablando de palabras específicas, de que hay un cuidado específico con la palabra que se utiliza. Sí, pero es más que la palabra, es lo que decía ahora, es poder concretar la voz que yo tengo en la cabeza, como debe sonar lo que estoy escribiendo. Pues es como poder juntar, que yo tengo aquí como una manera de hablar, un sonido, una manera de expresarse, que en eso, por ejemplo, me pasa una cosa muy particular porque yo uso un lenguaje muy simple y yo misma me pregunto, pues, porque, o sea, podría usar un montón de palabras, digamos, de cierto, ¿cómo se dice?, peso, y las pongo y inmediatamente disuenan. Pues inmediatamente sé que esas palabras no son la voz que yo estoy buscando, que la voz que yo estoy buscando es una voz muy simple, pues muy, sí, pues esa es la... Escueta. Sí, escueta, o sea, por un lado escueta, pero por otro lado, sin que no sea, no usa adjetivos rebuscados, no usa exclamaciones poco usuales, o sea, uno lee cuentos buenísimos hechos con un lenguaje de una, digamos, de una riqueza en ese sentido impresionante. Digamos que yo lo he intentado porque pues uno a veces quiere hacer búsquedas, pero lo que he escrito no tiene la otra carga que es eso otro que se transmite a pesar mío. Pues esa es la sensación que yo tengo con mis historias, que yo escribo y hay otra cosa que se está diciendo mientras yo escribo. Entonces, cuando yo le pongo intención al asunto, se pierde lo otro. Entonces, es una disposición como, o sea, cuando escribo es como una disposición a que otra cosa hable. Y yo simplemente la copio, pues. Pero entonces yo la copio y ya viene... Hay una cosa de todas maneras que yo creo que se nos sale a todos y es que pues todos a veces tenemos dichos, maneras de decir, a veces escribo frases y yo digo, ay, qué frase tan bonita, así sepa que no encaja en el cuento, y a veces me demoro un rato para poder tachar esa frase que desde el principio sé que tenía que salir porque no encaja, así sea una frase muy linda, no hace parte del cuento, o sea, lo que más tiempo me toma es como dejar el cuento en lo que es, como si fuera, o sea, cuando yo escribo, pues como uno escribe un poco automático, hay secuela de todo, y ya después como si fuera un escultor, hay que ir burilando, como diría Pessoa, lo que sobra. Y como todos tenemos un yo que se cuela, pues entonces me toca, es como quitarme yo del cuento para que quede lo otro. Y a propósito de ese yo que se cuela, la relación de tu otra profesión, como es el psicoanálisis, en tus cuentos, en tu literatura, es muy inmediata, o uno tendría que darle vueltas al asunto. Es decir, todo el saber del psicoanálisis uno podría pensar que está aquí volcado. Pienso en algo que es absolutamente directo y palmario, que es, por ejemplo, la relación o la alusión mejor a la locura en 2 de los cuentos de La Flor Disfigurada. Sí. Sí. Papitas en la ventana y La sonrisa del parque, indudablemente. Y son personajes a los que algo se les desencadena, pero hay una alusión directa a eso. Uno podría pensar que allí está la influencia del psicoanálisis también. Pues, a ver, yo pienso que la influencia, como influencia, no sé, yo siempre he dicho, hay un saber que se va decantando en el hacer, que inevitablemente pues está, digamos, en cierta agudeza
para ciertos rasgos de los personajes, ¿cierto? Como para poder trascender ciertas miradas, ciertas posiciones, ciertas cosas. Esos dos cuentos, pues, Papitas en la ventana, es una historia que solo me cuentan, que es contada incluso, o sea, solo me cuentan que una mujer en un pueblo que estaba, pues ellos decían loca. A mí es que me parece que es una palabra con unas connotaciones delicadas. Por supuesto. Le cayó muy en gracia una médica que era compañera mía en esa época que yo trabajaba en salud, en el Seguro Social, y le llevaba papitas cada tanto como un agradecimiento, pero era una cosa muy gratuita, pues cualquier día podía aparecer y le dejaba un paquete de papas en la ventana, no se lo entregaba directamente. Entonces fue un gesto y una comunicación que se estableció entre esta mujer de este pueblo y esta médica que estaba haciendo el rural en ese pueblo. Y yo pienso que cuando la gente está estrenando profesión, es muy creativa, es muy entregada, y sospecho que lo que pasó con esta médica fue eso, que como estaba haciendo el rural, puso mucho ahí y logró conectarse. Pues no es fácil conectarse con una persona que está, pues con un loco no es fácil conectarse. O sea, hay que tener ciertas ganas de realmente llegar al otro. Y inclusive no recuerdo el nombre de la médica, y esta mujer lo logró. Entonces, ella me cuenta esa historia, yo olvido todos los pormenores que ella me contó, pero entonces hago otra historia donde rescato el gesto de las papitas en la ventana. Bueno, y la sonrisa del parque. Sí, hay una loca, se me había olvidado. Sí. Pero es una loca callejera muy, que me parece una cosa muy dramática, porque esta mujer quería acercarse a los niños simplemente a tocarlos, pero era una loca indigente, y las mamás pues no lo permitían, entonces encerraron a los niños y dejaron a la loca sin niños en el parque. El año pasado tuviste un año bastante prolífico, publicaste una novela y un libro de poemas. ¿Cómo se llega a la novela? La novela es corta, es una novela escrita en un tono bastante sobrio, con el estilo que ya te caracteriza, con una voz que es absolutamente reconocible, con los personajes de los que ya hemos venido hablando y con esa relación estrecha con la tradición de la que también hemos hablado. Pero aquí se da algo que incluso en el texto de presentación del Quino Obregón se señala, y es que nos encontramos frente a una especie de novela de formación. ¿Cómo llegas a este género, aunque ya has mencionado pues que no es una cosa intencional el asunto de que sea uno u otro género, pero cómo llegar a una escritura de mayor aliento, porque la novela ya requiere otro tipo de estructuración, otro ensamblaje, otro manejo de personajes, entre otras cosas. La estructura permite, una riqueza de personajes sin que pese esa presencia de esos personajes, sin que pesen además unas genealogías que uno perfectamente se ve tentado a hacer cuando empieza a leer las historias, y uno dice, bueno, ¿de dónde proviene el personaje que está contando la historia? ¿Y cuáles son esas raíces, esos orígenes que son absolutamente necesarios para entender la trama? ¿Cómo llegas entonces al asunto de la novela? Bueno, o sea, inicialmente escribí 3 cuentos independientes, y de pronto me di cuenta que tenían la misma voz. O sea, que la niña que narra, porque en los otros libros, si bien habla una niña, la niña es otra, o sea, tiene otro contexto en cada cuento, digamos así. Pero aquí me di cuenta que era la misma niña, entonces yo dije, esto es otra cosa. Y aquí sí me tocó, hacer un pequeño cambio, en el sentido de que sí hubo un momento por ahí, cuando ya iba en la mitad, en que dije, bueno, yo tengo que saber un poco esto para dónde va, y hice un pequeño esquema
como, a ver, en la mitad me pasó una cosa muy particular y es que escribí una cosa que al principio parecía un poema y después me di cuenta que era el final de la novela, que aparece como un epílogo. Entonces lo volví prosa y me di cuenta que tenía que llegar ahí. Entonces me tocó hacer, por un lado, lo que Doris se ve tentada a hacer y fue toda la genealogía familiar, porque como yo no tengo, pues es que escribir una novela no es distinto que un cuento. Uno en un cuento no se pierde, son 3, 4 páginas mis cuentos, entonces sé muy bien en qué plano estoy, pero aquí me estaba moviendo en diferentes épocas, habían diferentes referentes, entonces sí hice un cuadro por familia y por años, o sea, cuando nacieron los abuelos, cuando nacieron los padres, cuando nacieron los hijos. Los hijos es la narradora, que es Tania, entonces tenía que estar muy ubicada Tania, cómo se ubicaba con sus padres y con sus abuelos, porque Tania empieza a indagar toda la historia familiar y hacer y armar todo el rompecabezas de la historia familiar. Entonces, digamos que en la novela, pero sí se conservaba que cuando yo empezaba el capítulo no sabía lo que iba a acontecer adentro, pues quién iba a hablar con quién, cómo iba a descubrir la historia, pues cuando ella va, por ejemplo, donde el abuelo, que es el que le da mucha parte de la historia que ella está buscando, se me aparece ahí, pues yo no lo planeé. Hay un gran margen donde yo dejo que, pues donde no puedo sino dejar, es que no es ni siquiera que yo lo planeé, no me voy a sentar aquí a esperar que aparezca, sino que es una necesidad, o sea, o me empieza a insistir una imagen, entonces sé que me tengo que sentar a escribir, o empiezo a sentir es como una desazón, o sea, como una incomodidad en el cuerpo, lo digo yo, y empiezo a saber que me tengo que sentar. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que sacar un tiempo donde yo pueda sentarme y donde sepa que después puedo descansar. Pues porque no es, me senté a escribir y seguí la vida común y corriente. Es una disposición, o sea, yo me tengo que disponer a escribir para lograr esa voz, pues para lograr que aparezca la historia. O sea, de alguna manera yo la jalo también, obvio, ¿cierto? Pero es una no cosa... es autobiográfica. No, la historia aparece. O sea, hay referencias, pueden haber referencias, o sea, hay referencias autobiográficas, hay referencias a historias que me contaron, hay referencias a cosas que, pues hay veces, por ejemplo, en Entierra los zapatos, a cosas que leo. O sea, yo nunca sé cuál va a ser el referente que aparezca, si aparece, y cuál es la parte que es de esa memoria. Yo no diría de la imaginación, sino de la memoria. Muy bien, tiene un hermoso título, por cierto, que es La risa del sol. Quiero que hablemos, antes de que se nos agote el tiempo, de tus lecturas, de tus autores, de tus relecturas. Entonces creo que podemos leer el poema Urdir Puentes. Urdir Puentes, a Aurelio Arturo. Los días sin palabras no se anuncian con temblor en las manos ni con resequedad en la garganta. Simplemente los labios se cosen para no equivocar el nombre del pan. Leo poemas y se urden puentes, el silencio y la rutina se cruzan. Encuentro el tiquete del metro y cumplo horarios. Justo levanto los ojos del libro en el momento de apearme. Busco en los recovecos de la infancia del poeta, el ángel con las alas escondidas en un profundo armario es mi ángel. Tus poemas, tus poetas, tus relecturas. Bueno, este poema está dedicado a Aurelio Arturo y hay una referencia directa al ángel en el armario, que es o sea, el verso no está textual, pero casi textual. Como Aurelio Arturo habla, Aurelio Arturo se le muere un hermano y hace un poema muy hermoso, está en Morada al Sur, y a mí esa imagen del ángel en el armario me pareció
siempre me pareció bellísima. Y, a ver, yo tengo una relación con la poesía muy particular. Yo pues he leído poesía siempre, yo empecé a leer en la adolescencia y empecé con la poesía y con los cuentos. Y siempre he sido lectora de poesía. Pero para mí la poesía se volvió como una señal. Cuando yo estoy leyendo mucha poesía me doy cuenta que hay algo que se me descuadró. Pues que a mí la poesía me pone piso. Pues ese es un descubrimiento que hago hace muy poco realmente, pues, pero porque hay épocas que leo más cuento, hay épocas que estoy leyendo novelas y de pronto se me empiezan a cruzar los libros de poesía. Pues a veces puedo pasar ratos y yo no saco un libro de poesía, pero de pronto empiezo a sacar los libros de poesía como si estuviera buscando algo. Y leerlos y escribirlos también, ¿o no? No, leerlos. Escribirlos es más, o sea, con la poesía es diferente que con los cuentos y como me sucedió con la novela, porque yo digo que los poemas me toca jalarlos y es un trabajo más de buscar, ahí sí con el lenguaje, o sea, yo empiezo con una frase y muchas veces digo, aquí hay un poema, entonces empiezo como a desenrollar la frase, muchas veces la frase inicial desaparece y aparece un poema que yo no sabía lo que iba a aparecer. Sí. Ya cuando empiezo como a ver que ahí hay imágenes, ahí sí empiezo pues a tratar de darle la forma que yo veo que tiene la imagen, pues porque si hay de todas maneras, poner a decir las palabras lo que uno quiere es todo una búsqueda, toda una, pues, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero es casi un forcejeo. Pues las palabras que tiran para un lado, uno las quiere tirar para acá, a veces, además las palabras tienen sonoridades, entonces uno quiere una palabra que es por el sonido. Hay poetas que son solo música, que inclusive no hay sentido sino música. Digamos que siempre que uno escribe poesía está en juego esa cosa de la música, pero a veces la palabra se resiste y le toca a uno abandonarla y buscar otra, o otras veces uno sí logra ponerla a decir lo que uno quiere o lo que uno cree que quiere. Y esos poetas que te acompañan y esos escritores, pues aparte de los poetas que son como recurrentes, es posible rastrear algunos de ellos en algunos de tus ensayos, que uno sabe que hay alusiones muy entrañables a escritores como Truman Capote, a Szymborska en poesía, a Babel, indudablemente ya lo mencionaste. ¿Cuáles otros autores? Joseph Conrad, Emily Dickinson, José Manuel Arango. Lo que pasa que es que en cada época uno va teniendo poetas, escritores, y uno va pasando a otros, y Kertész hace por ahí 2 años fue para mí importantísimo y pienso que es un escritor impresionante. Joseph Roth, Borges poeta, Borges cuentista, Borges ensayista, o sea, Borges es inagotable. Yo creo que no se podría pasar leyendo a Borges la vida y siempre, es más, pienso que todos los escritores buenos son inagotables, o sea, yo releo mucho, soy lenta para leer y aparte de eso releo, entonces tampoco, y no tengo mucho tiempo, entonces la cosa a veces se pone difícil, pero pienso que en la relectura las cosas se abren de una manera mágica, o sea, porque en una primera lectura, digamos, y uno está atento a la historia. Ya cuando uno se sabe la historia, entonces empiezan a aparecer los sentidos, los matices, como las otras voces que están adentro, que uno por la novedad no las ve, no las oye. En estos días yo vi Pina y después la repetí y tuve esa sensación. O sea, la primera vez, como no sabía lo que iba a ver y no sabía cómo era la estructura de la película ni nada, pues digamos estaba muy atenta a lo que iba a aparecer, más que ya cuando lo vi la segunda vez fue una delicia porque pude oír más la música,
ver los movimientos de los bailarines, pues fue lo mismo es cuando releo, o sea, entonces ya puedo ver, pero no es un ver para analizar, yo nunca he analizado nada, pues yo siempre hago digamos la salvedad, mi formación no es de literata, o sea, yo no sé hacer lo que hace Doris, que es, pues, tiene, o sea, una persona con formación en literatura tiene un montón de elementos para hacer unas conexiones de otro orden. Yo no me considero literata, sino lectora, ¿cierto? Cuando cojo un autor y lo leo, solo el autor, pues sí, uno encuentra voces que se repiten y encuentra ciertas cosas que le dicen a uno cosas del autor, de su escritura. Entonces, eso es muy grato, digamos, cuando uno de pronto empiezas a escuchar ciertas voces en un escritor, a fuerza de leerlo y leerlo. Y en los poemas sí estoy convencida de que un poema necesita N lecturas para que nos entregue lo que tiene para entregarnos, y además porque pienso que un buen poema nos entrega permanentemente. Cada vez que uno lo lee, vuelve y siente pues esa cosa que le está entregando a uno el poema, ese sentido, esa imagen, o ese sentido, o esa imagen, o ese momento, digamos, de belleza o de tristeza también, pues hay poemas que entregan momentos de tristeza. Son las posibilidades de la revelación que creo que es posible además tenerlas acá con tu libro Canciones en la Mente. Hay un transcurso entre lo que fue Cable a Tierra y este libro. Y yo pienso que en el prólogo se dice muy bien, y me parece que es como el desarrollo y la develación de un alma, y creo que se logra bastante bien. Yo creo que podríamos terminar leyendo el poema Designio Secreto, y para que ustedes puedan intervenir y hacer preguntas. Designio secreto a mi padre. El rostro sereno, las cobijas permitían tu contorno sin el vaivén de la respiración. ¿Qué anhelo celeste se urdió íntimamente, develó el éxtasis de las tinieblas y preferiste seguir durmiendo? No hubo premoniciones ni mariposas negras en el quicio de la puerta, ni desesperados aleteos contra la ventana. Dormíamos desprevenidos sueños terrenales, tú cumplías un designio secreto. ¿Algún comentario final? Buenas noches. Así es como una preguntita que yo creo que es muy válida. Tú dices que cuando estás escribiendo, tú finalmente eres como un medio de algo que te está diciendo y tú estás transcribiendo. Cuando estás en pro de hacer una publicación o un libro, ¿tú tienes en cuenta la planeación de los tiempos antes de, o es una cosa que se va construyendo a lo largo del tiempo y tú dices, como este es el momento de publicar? Sí, o sea, es así, como dijiste al final, o sea, yo no planeo voy a publicar un libro, sino que el libro se arma, y casi siempre es como si lo jalaran de afuera. O sea, el primer libro yo venía publicando de la misma manera, o sea, yo tengo que decir que Elkin Restrepo de alguna manera fue la persona que me ofreció ese espacio. Entonces yo me encontraba cada tanto con Elkin y Elkin me decía, ¿tenías un cuento para la revista? Entonces era como si me sacara los cuentos que yo los tenía ahí y no sabía qué iba a hacer con ellos, entonces el cuento se iba y nunca tenía sino un cuento, porque yo no escribo mucho, sino que escribo cada vez que, digamos, necesito, como diría Rilke. Entonces llegó un momento, bueno, y también en algún momento Elkin y José Manuel Arango fueron los que publicaron los cuentos que después hicieron parte del primer libro, que Iván Hernández me dijo un día, vos ya tenés material para un libro, hagamos un libro. Entonces hicimos un libro. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad que no sé si puedas responderla o no. Nos has hablado de la inspiración, esa voz que de repente te aparece
y que muchas veces te es casi que inexplicable y que podríamos llamarla inspiración, digamos. Sí, es una Tú manera. tienes una profesión además que hace que las personas, los pacientes, conversen de su vida interior, de sus tristezas, alegrías y de cualquier problemática, que seguramente irán con problemas complicadísimos. ¿Cómo manejas tú el secreto profesional y una eventual inspiración que te surgiera a raíz del secreto profesional? Y A ver. si te ha sucedido o no. A ver, no me ha sucedido, pero sí me he hecho la pregunta. Y la respuesta que me he dado es que renunciaría a la inspiración. O sea, ahí sí lo tengo muy claro, son dos espacios que yo no puedo, o sea, el saber de mis lecturas me puede servir en el consultorio, el saber del consultorio me puede servir para escribir, pero no en los términos de que algo que me cuenten en el consultorio, por decir algo, se vuelva material de escritura. O que se vuelvan personajes. O los que se vuelva un pacientes. personaje. No, renunciaría. Eso sí, me lo he preguntado y sí, además tiene que ser así. Claro. Bueno, hay una cosa con la inspiración, sí, pero, o sea, para que la inspiración llegue, hay una disposición, hay un querer escribir, pues hay un querer que aparezca, porque no está, porque si no, podría ser una cosa como muy mágica, y hay un querer que aparezca, y digamos que la lectura es una disposición, o sea, yo leo mucho más de lo que escribo, yo puedo decir que todos los días leo algo, necesariamente, que es una manera de estar como en esa disposición, o sea, la misma lectura me permite estar, es como estar un poco atenta, porque, o sea, uno podría decir, pues tengo como una desazón, ¿qué va a pasar? O sea, llevarlo a otro ámbito, digamos, el asunto. Es posible que al principio yo no la reconociera, ahora sí lo sé reconocer. De alguna manera la provoco, así no sé, pueden pasar meses sin que aparezca, pero la provoco leyendo. O sea, es la lectura lo que me permite, además porque yo empecé como lectora, yo nunca pensé, yo me formé para ser psicoanalista y ejerzo pues mi profesión. Yo fui lectora sin saber que iba a ser escritora, pues todo en la escritura es del orden de me pasó, que para mí pues es como un regalo. Vos insistís, Esther, mucho en la escritura y en la creación, en esa voz que se revela, en esa voz que pide ser dicha, que exige ser dicha. ¿Qué dice la psicoanalítica a esa voz? De la gana. No, a ver, hay cosas que no tienen respuesta, Rubén. y en las elecciones más importantes de la vida siempre queda una pregunta, siempre hay un interrogante. O sea, yo te podría decir muchas cosas que son del orden de la razón, pero nunca te estaría dando la respuesta real, porque creo que frente a la creación todavía, pues hay un enigma grandísimo. Uno lee, porque como yo no la puedo contestar, trato de que otros escritores me la contesten y siempre es una respuesta a medias. O sea, yo puedo decir que o sea, a mí me entregaron, sin saberlo, unas historias que yo quiero pasar. Tengo una mirada sobre las cosas porque, bueno, ya digamos el tema de la tradición empieza a conjugarse también con otras historias que son más actuales. Por ejemplo, El pelo gris es una reflexión sobre la mujer, sobre la edad, sobre lo femenino, o sea, que aparece ahí, que ya es otro tema, que tiene que ver con una manera de mirar, pero es una manera de mirar siempre desde otro lugar. O sea, yo sí siento que ese asunto de la tradición, de ser parte de una minoría, de haber crecido dentro de esa minoría, me da una mirada que me saca un poco y, digamos, yo me valgo de esa mirada para
contar que hay otra manera de mirar. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle mucho a Doris haberse tomado el trabajo de leer los 4 libros y habernos permitido esta conversación, y a Marta su lectura. Y a la biblioteca haberme invitado hoy aquí. Y a ustedes por la estar aquí. participación. Igualmente nosotros estamos muy agradecidos, Esther.